Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, la psicóloga Catalina Agüero, de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica, nos hablará sobre la desmotivación en tiempos de pandemia. Esperamos que puedan aprovechar esta instancia de conocer sobre el tema, si es que lo están viviendo, poder abordarlo un poquito más y si tienen alguna consulta, alguna inquietud, poder dirigir las preguntas cuando finalice la presentación o cuando Catalina lo considere. Así que cuando quieras, Catalina, puedes comenzar. Súper. Voy a compartir pantalla y me avisa si se ve. Yo te avisaré cuando lo vea. No lo veo. Ahí lo veo, Catalina. Súper. Ya vamos a partir entonces. Bueno, hoy día este conversatorio se trata de desmotivación en los estudios en tiempos de pandemia. Yo soy Catalina Agüero, como les comentaba anteriormente Cintia, soy psicóloga de la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica y la idea es que podamos ver por qué estamos o nos sentimos mayoritariamente desmotivados durante la pandemia respecto a nuestros estudios. Vamos a tener una conversación sobre eso. Cuando les muestre algunos de los aspectos centrales de este tema. Entonces vamos a comenzar. La primera pregunta es por qué me siento tan desmotivada, desmotivada, y pienso que es primero muy importante recalcar el contexto, ¿no? Como que de repente se nos olvida, pero estamos viviendo una pandemia, ¿no? Y eso no es fácil de sobrellevar. Ya estamos medios acostumbrados, ¿no? Como que no se puede salir y hay un virus, pero de todas maneras hay una pandemia que es un evento histórico bastante importante que nos ha tocado vivir y nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas, a replantearnos todo lo que hacemos y la manera en que lo estábamos haciendo, a cómo pensábamos las cosas, a cómo vivíamos nuestra vida, eh, redefinió nuestros roles dentro de nuestros hogares y con nuestros pares, nos ha quitado la oportunidad de socializar como antes lo hacíamos, nos ha quitado un poco la privacidad también de nuestras vidas, tanto cuando entramos a una reunión de Zoom y todos pueden entrar en nuestro hogar, como los espacios físicos en los que antes nos sentíamos más protegidos o cómodos, que ahora también se comparten con todos. Entonces vamos a pensar que la pandemia va a afectar y ha afectado, como ustedes ya lo pueden ver, nuestras vidas en todos sus niveles, físico, psicológico, emocional, social, entre otros. Entonces, en ese contexto y pensando en lo arrolladora que es la situación de pandemia, vamos a pensar que no es tan extraño que nos sintamos desmotivados, ¿no? Pasa mucho, creo que también en el contexto universitario, que hay una expectativa de cómo son los estudios universitarios, por lo que uno sabe cómo es o ve en las películas, de que hay una cierta dinámica que se da en los estudios universitarios. Sobre todo en la USACH, creo que la USACH particularmente tiene una forma de socializar bastante particular. Y también entramos a la universidad con esa expectativa, ¿no? De vivir esa experiencia, además de convertirse en profesional y todo lo que eso implica. Y eso también lo podemos tomar como que esa expectativa no se cumple, ¿no? Y también nos vamos a sentir desmotivados. O sea, yo también tenía la expectativa de estudiar y después salir y compartir con mis pares y con mis amigos y comentar cómo nos fue la prueba y darnos ánimo entre todos. Eso tampoco se puede hacer. Entonces vamos a pensar que hay varias elementos en los que las pandemias nos afectan. Hay uno que es muy importante aquí, que también es el que nos reúne a nosotros, porque somos la unidad de promoción de la salud psicológica, y a nivel psicológico la pandemia ha afectado particularmente a los estudiantes de educación superior. ¿En qué sentido? El rango etario en el que estudian las personas de la universidad o de los estudios técnicos son entre los 18 y los 25, 27 años aproximadamente como promedio. Adolescencia tardía y adultez temprana o juventud temprana como rangos etarios. Y la característica principal de ese rango etario es la necesidad de socializar con los pares para poder tener de ellos identidad o un sentido de pertenencia en cuanto a los gustos, en cuanto a las actividades, en cuanto a muchas áreas de nuestra vida. Y eso también se ha perdido y eso ha generado una gran cantidad de cuadros o de padecimientos a nivel psicológico que afectan a este rango etario más que a ninguno. Entonces, como estudiantes universitarios se van a sentir particularmente afectados en cuanto a lo emocional y a su salud mental, en términos de cómo nos afecta la pandemia. Y también tenemos que entender que eso va a afectar en la motivación.
que tenemos al estudiar. Y también veníamos de una progresión vital antes de la pandemia, hacíamos las cosas de una manera determinada, teníamos un plan, teníamos expectativas, teníamos rutinas, teníamos una socialización demarcada con nuestra familia, otra con nuestros pares, otra con nuestra pareja, y eso se desestructura, ¿no? Y nos vemos obligados a quedarnos en un espacio físico reducido, concreto y encerrado. Y eso también desestructura lo que creemos que somos, lo que creemos que podemos llegar a ser. Eso también va a afectar lo motivado que nos sentimos, porque yo pensaba que iba a entrar a la universidad y iba a hacer tales y cuales cosas y luego me iba a convertir en un profesional de esta manera. Y eso no se cumple. Entonces la estructura que teníamos para nuestra vida actual y para lo que pensábamos hacer en el futuro se desarma. Y nos vamos a sentir perdidos o desmotivados. Y lo que le queremos transmitir con esta idea es que esa sensación es absolutamente normal y atingente al contexto que estamos viviendo. No es raro sentirse así, de hecho es como la consecuencia lógica del contexto. Por eso partimos como haciendo este recuerdo de que estamos en medio de una pandemia, porque se nos olvida, pero sí, en este contexto que es absolutamente extremo de experimentar, es normal que nos pasen este tipo de cosas. Es normal sentirnos desmotivados o perdidos o que perdimos el sentido o la brújula de nuestras vidas. Entonces, a raíz de eso, y como les mencionaba anteriormente, también van a ver van a aparecer algunos de estos elementos, como la falta de concentración, la sensación de tristeza, la sensación de cansancio, y son absolutamente esperables también. Y tenemos que hacernos a la idea, ¿no? De esta idea de que somos vulnerables a sentirnos así, y que si nos sentimos así es una consecuencia del contexto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos culpables por sentirnos así, ¿no? Es como que está la sensación constante de estoy afectado, estoy desmotivado, estoy triste, no puedo concentrarme, y surge inmediatamente esta idea de no debería sentirme así. Lo que estoy sintiendo es incorrecto. Tengo que buscar la forma de sentirme de otra manera. Tengo que buscar la forma de ser feliz, de estar motivado, de ser exitoso, ¿no? Y entra ahí, surge como una pelea o un juego que es bastante desagradable, que es como que hay una emoción genuina que despierta, que es la desmotivación, el cansancio, la tristeza o lo que sea, y nosotros tratamos de pelear contra eso, ¿no? Diciendo, esta emoción no está bien. Y es bastante agotador esa lucha que se da también en ese contexto. ¿Y por qué nos sentimos culpables por sentirnos mal si sentirse mal es normal? Aquí algunas explicaciones de por qué eso puede estar pasando para que también las podamos analizar y podamos verlo en el contexto de cada uno de quienes están escuchando. ¿Qué puede estar pasando ahí? Primero que todo, la sociedad de nuestro entorno juega un papel muy importante en la forma en cómo nos sentimos respecto a nuestras emociones. ¿A qué vamos con esto? Suele pasar, y la idea es que ustedes también puedan hacer una introspección de por qué, o si les ha pasado lo que les voy a mencionar, pero la sociedad y el contexto juegan un papel importante en tanto desde que nacemos y vamos creciendo, la sociedad, el contexto, nuestra familia, nuestros pares, etcétera, nos motiva como a esta idea de tener que destacar, de ser adecuado, de ser bueno, de ser perfecto, de rendir adecuadamente, de sobresalir. Y en ese sentido, alrededor nuestro se van a ir generando muchas expectativas de lo que tenemos que ser. Y eso es muy complejo, ¿no? Porque nos dicen, oye, tú tienes que competir con él al lado y tienes que ser mejor que él, más encima, ¿no? Cosa que es bastante estéril, como que no tiene ningún objetivo concreto, ¿no? Es solo ser el mejor. Pero en la medida en que vamos creciendo y somos niños y vamos creciendo y nos dicen esto, lo tomamos en serio, ¿no? Dicen, sí, tengo que ser el mejor, parece. Parece que tengo que rendir más, parece que tengo que estar contento siempre, parece que siempre tengo que estar dispuesto, parece que siempre tengo que destacar en lo que hago. Y eso genera una expectativa muy grande. ¿Y qué pasa? Vamos a orientar nuestra vida a cumplir eso, ¿no? Dejando todo lo demás de lado, ¿no? Y lo demás puede ser amistades, pares, salud mental, bienestar, actividades que son poco productivas en términos como del sistema, ¿no? Como que si hacemos algo poco productivo, también estamos como no cumpliendo esa expectativa. Y nos vamos a orientar hacia eso. ¿Y qué pasa? La pandemia viene y nos dice, no,
no puedes sobresalir todo el tiempo, ¿no? No puedes ser perfecto todo el tiempo. Si compites quizás no ganes. Y llevándolo ya a lo concreto de los estudios universitarios en pandemia, puede que nos digan, no puedes sacarte 7 en todas las materias, o no puedes rendir bien si tomaste todos estos ramos. Entonces, para que empecemos a pensar en cada uno en su realidad, cómo esta autoexigencia que tenemos de nosotros mismos, las expectativas que los demás tienen de nosotros, juegan un papel importante, y la pandemia viene a decirnos, no se puede, tener este rendimiento constante todo el tiempo, porque la pandemia nos obliga, como ya decíamos, a quedarnos encerrados, a no poder, a cansarnos más fácil, a no concentrarnos, y se genera un desajuste, ¿no?, entre lo que puedo dar y lo que estoy esperando de mí, o lo que los otros esperan de mí. Y eso viene de la mano con lo segundo, que es que la pandemia pone en jaque nuestras expectativas. Porque teníamos una idea de nosotros mismos, de lo que queríamos ser, de lo que pretendíamos ser, teníamos un plan, y no lo vamos a poder cumplir al parecer. O no lo vamos a poder cumplir de la forma en que la estábamos esperando, en que pretendíamos cumplirlo. Y eso también genera un desajuste. Como que estoy pensando también que en un conversatorio previo de otra colega psicóloga, se hablaba como del sentido de la vida, y creo que esto tiene mucho que ver. La pandemia nos viene a poner en jaque el sentido de nuestra vida. ¿Para dónde voy? ¿Dónde me oriento? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es el objetivo de levantarme todas las mañanas a entrar a una clase? Porque las expectativas ya no son claras, porque el sentido ya no es claro. Y también la pandemia nos muestra que somos vulnerables, como les mencionaba anteriormente. Cuando surgen emociones que no son ricas de sentir, ¿no?, la pena, la tristeza, la culpa, la misma desmotivación. Socialmente nunca nadie nos enseñó a lidiar con este tipo de emociones, ¿no? Volviendo al primer punto, siempre nos dijeron que tenemos que destacar, que ser los mejores, que tenemos que sobresalir, que esta idea de la tía que te dice, si vas a ser barrendero tienes que ser el mejor barrendero, ¿no? Entonces llega la pandemia y nos dice, no, te puedes sentir triste, ¿no? Y uno dice, yo nunca he compartido con la emoción de la tristeza. ¿Cómo la manejo? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo la hago parte de mí sin que me consuma, ¿no? Entonces, como no sabemos dialogar con estas emociones, nos sentimos muy vulnerables. Y esa sensación de vulnerabilidad también puede disminuir mucho la motivación que tenemos respecto de lo que hacemos y de quiénes somos y de lo que queremos ser. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que como no estamos preparados para dialogar con estas emociones, tenemos esta sensación de no poder cumplir con todo, no sabemos lidiar con ellas, pero la invitación es que nos veamos vulnerables y que aceptemos esa vulnerabilidad como parte de la vida y como parte de lo que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, en función a lo anteriormente dicho, podemos caer o podemos identificarnos con un círculo vicioso que ronda desde la falta de estructura de la vida, lo que les mencionaba, falta de metas claras, falta de objetivos o difuminación de los objetivos, que genera una sensación de incertidumbre, ¿no? Como no sé qué va a pasar mañana, no sé si alguien de mi familia se va a enfermar, o yo me voy a enfermar, o voy a poder seguir pagando la universidad porque en mi casa hay problemas económicos, no sé si me va a ir mal en la prueba, y si me va a ir en la prueba va a pasar todo este escenario catastrófico, y esa falta de incertidumbre sobre el futuro, que antes de la pandemia teníamos más o menos claro y ahora no, va a aumentar la sensación de desmotivación. Por supuesto que sí, ¿no? Es bastante lógico cómo funciona este círculo, y esa falta de motivación va a hacer que hagamos nuestras tareas o nuestros deberes o nuestras labores menos motivados, por tanto va a aumentar la sensación de falta de estructura en la vida. Y vamos a identificar esto como un círculo vicioso muy, muy agotador y también desagradable de experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué les queremos transmitir con esta idea? Que a pesar de que la sociedad nos haya dicho muchas veces que no, les queremos reafirmar que tenemos derecho a decaer, que tenemos derecho a no poder con todo, a que todo lo que nos propongamos quizás no lo vamos a poder hacer. Y eso está bien, ¿no? Como que no pasa nada, como que es un proceso que es parte de la vida. Y también a fallar, podemos también fallar, y eso no significa fracasar,
del todo, eso no significa que no somos capaces, eso no nos hace menos queribles y nos hace más humanos. Pero como les mencionaba, como estamos tan poco acostumbrados a convivir con estas sensaciones, con el hecho de caer, fallar y a no poder con todo, se nos hace muy raro decir, sí, yo no pude con eso y está bien. Esa idea de aceptar el decaer es bastante compleja de asumir, pero tienes todo el derecho a no poder con todo el tiempo, a no ser perfecto todo el tiempo, a no destacar todo el tiempo y a decaer. Y por sobre todo, hay derecho a pedir ayuda, que también en ocasiones se hace bastante difícil, ¿no? Como decir, no puedo con esto solo, necesito que otra persona me acompañe o me ayude o me oriente. También tienen derecho a eso. Y hay que pensarlo en todo ámbito, ¿no? En pedir ayuda a un par, a un amigo, a un miembro de la familia, ayuda profesional como somos los psicólogos o los médicos, o quien uno crea que puede ayudarnos de corazón, es también legítimo pedir ayuda. Entonces, ¿qué se puede hacer con esta situación que es tan compleja? Lo primero que les queremos transmitir es que hay una necesidad de aceptación de que esto es lo que nos tocó vivir. Hay una pandemia y somos parte de un momento histórico muy importante, ¿no? Como esas cosas que uno generalmente lee en libros que le pasaron a las generaciones anteriores 100 años después. Bueno, ahora nosotros estamos en medio de uno de esos eventos, como antes fueron las guerras u otras pandemias o accidentes o como queramos decirle, pero ahora nosotros estamos en uno. Y es la situación que nos tocó vivir y es muy angustiante pensar que no podemos controlarla y que no podemos hacer nada para cambiarla. Pero así es. No hay nada que nosotros desde nuestras posiciones individuales podamos hacer para cambiarlo. Entonces los invitamos a pensar en un proceso donde podamos aceptar que esta es la realidad que nos tocó. ¿Y qué significa eso? Aceptar que la desmotivación y los sentimientos asociados a eso, como la frustración o la rabia o la angustia por estar encerrados, van a venir de la mano con eso. Entonces, aceptar que esto es lo que nos tocó. Y ok, esto es lo que nos tocó, entonces, ¿qué hago con eso? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Como no puedo cambiar la situación vital y no puedo cambiar el curso de la pandemia y no puedo cambiar el actuar del bicho, del coronavirus, ¿qué puedo hacer yo en mi posición individual para poder sortear esto un poco mejor o de mejor manera? Y acaban dos sugerencias que podrían ser como todo lo que nos tenemos en nuestras manos por hacer, ¿no? La primera es la baja de las expectativas que teníamos de nosotros mismos y las expectativas que teníamos sobre lo que podemos lograr. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que aceptar que estudiar telemáticamente, que estudiar vía Zoom, que ser estudiante universitario en medio de una pandemia es muy complejo. Creo que todos van a estar de acuerdo con que estudiar por Zoom o estudiar así es más agotador que en la no virtualidad. Entonces, como es más agotador y nos consume más tiempo y ya tenemos en el hombro todo lo otro que involucra la pandemia, que ya lo conversamos, vamos a plantearnos en bajar las expectativas. Si yo antes de entrar a la universidad tenía la expectativa de, voy a inventar por supuesto, ser la mejor de mi generación, quizás tenga que bajar un poco esa expectativa y decir, bueno, acepto que la pandemia me está afectando, que no puedo rendir como antes, que está pasando todo esto, y quizás ya no voy a tener expectativa de ser la mejor de mi promoción, pero sí ser suficientemente buena o salir con un promedio adecuado que me permita hacer otros planes. Pero quizás la expectativa ya no va a ser la mejor. También podríamos pensarlo, quizás mi objetivo era salir más pronto de la universidad. Entonces estaba tomando más ramos, pero quizá voy a tener que bajar esa expectativa y tomar un poquito menos de ramos para poder pasarlos mejor y demorarme un poco más, ¿no? Vamos a replantearnos lo que estamos haciendo, vamos a sacar el pie del acelerador, vamos a sacar el piloto automático y vamos a pensar, ¿las expectativas que tengo se están adecuando al contexto de una pandemia? Si la respuesta es no, vamos a empezar a plantearnos. Entonces, ¿qué puedo hacer distinto para poder rendir y para que mis objetivos y mis expectativas estén aparejadas con el contexto que estamos viviendo? Que va de la mano con la segunda sugerencia, o el qué vas a hacer tú con eso, que es replantear los objetivos, como
como también lo mencionaba anteriormente, puede que mi objetivo sea salir antes de la universidad, como les mencionaba, y quizás vamos a tener que tener acciones como, ¿ese va a ser mi objetivo o puedo tener otro objetivo ahora? Quizás mi objetivo es salir antes de la universidad. Bueno, quizás ese ya no pueda ser mi objetivo. Quizás mi objetivo va a tener que hacer otro. Quizás mi objetivo va a ser sacar buenas notas, pero salir un poco después. Vamos a empezar a pensar en los objetivos de nuestra vida como algo maleable. Y aquí hay algunas sugerencias de cómo lidiar con la desmotivación. Nos sentimos desmotivados y a pesar de que es normal y es esperable en el contexto y todos los que ya les mencioné, de todas maneras es algo muy desagradable cuando uno tiene que efectivamente sentarse a dialogar con un cuaderno, con un libro, con un texto, con una clase, etc. Así que la primera sugerencia para lidiar con la desmotivación, cuando ya está muy presente, es escuchar a tu cuerpo en primer lugar. El cuerpo necesita cosas muy específicas y necesitamos un oído muy claro para poder escucharlo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy acostumbrada a estudiar de las 10 de la noche hacia adelante, pero estoy muy, muy, muy cansada y mi cuerpo no puede y mis ojos no se mantienen abiertos. Entonces voy a escuchar a mi cuerpo y voy a decir, quizás este no es el horario que más me acomode para estudiar. Quizás mi cuerpo está más dispuesto a aprender cuando es de mañana o es más temprano o hay luz de día. Quizás mi cuerpo está más dispuesto a hacer esta actividad cuando después de que como porque tiene más energía. Son ejemplos para que ustedes mismos hagan una introspección y puedan pensar, quizás lo que estoy haciendo no está en concordancia con lo que mi cuerpo me puede dar en este momento. Y voy a adaptarme y si ya estoy tirado y ya no entiendo nada de lo que leo, ese no es el momento de estudiar, por supuesto, hay que escuchar esa señal. La segunda sugerencia es no aislarse, es como una sugerencia muy poco atingente a lo que nos dicen desde las áreas de la salud, ¿no? Como hay que aislarse. Pero la distancia que hay que mantener es física, no social, y nosotros estamos sugiriendo que sí haya poca distancia social, que tengamos la motivación o el impulso de compartir lo que nos pasa con nuestros pares, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, porque nos vamos a dar cuenta que no estamos solos en lo que estamos sintiendo, que la mayoría de las personas están pasando por algo parecido y va a disminuir la sensación de soledad y de que tengo que lidiar con todo esto solo. Vamos a encontrar quizás experiencias de otros que nos puedan ayudar y nosotros también quizás con nuestra experiencia podemos ayudar a otros. Así que vamos a poner el no te aísles como algo muy importante, ¿no? Como obligarnos quizás en ciertas circunstancias a compartir lo que nos pasa. La tercera sugerencia es planificar el día. Quizás no es la sugerencia más divertida que les podemos dar, pero está comprobadísimo que cuando nuestro día es incierto, cuando nuestro cerebro no tiene la claridad de cómo va a ser la progresión del día, gasta mucha energía en lidiar con esa incertidumbre, como a qué hora voy a comer, a qué hora voy a dormir, a qué hora voy a estudiar y voy a necesitar más energía, a qué hora voy a tener un descanso, etc. Así que mientras menor sea la planificación del día y más incierto sea, mayor va a ser la respuesta o la reacción al estrés y a la ansiedad. Entonces, mientras más planificado esté, el cuerpo ya sabe en qué momento va a recibir alimentos, en qué momento tiene que estar más concentrado, en qué momento va a recibir una pausa, en qué momento va a tener que concentrarse de nuevo y así. Y eso va a disminuir consecuentemente la respuesta al estrés y a la ansiedad y va a aumentar la sensación de motivación porque vamos a responder mejor a las tareas que tenemos que hacer. Y por último, claridad de metas y objetivos, como lo mencionábamos también anteriormente. La claridad de las metas y objetivos es muy fundamental porque se ha desdibujado mucho con la pandemia, como lo hablábamos hace un rato. Pero podemos volver a dibujarla en parámetros que se adecúen al contexto. Así que vamos a pensar en objetivos cortos y a largo plazo que sean posibles de cumplir. Un ejemplo, tengo que empezar a hacer mi tesis, tengo que empezar a escribirla ahora. Entonces no me voy a poner como objetivo pasar la tesis con un 7, ¿no? Voy a ponerme un objetivo que sea más inmediato. Por ejemplo, hablar con un profesor que me va a ayudar con el tema. Objetivos cortos, concretos y prontos, ¿no? Porque no puedo ponerme como objetivo empezar a planear ya cuando termine la tesis si no la he empezado a escribir, ¿no? Entonces vamos a plantearnos los objetivos que estén más cercanos al hoy
y que yo tenga manera efectiva y real de cumplirlo, porque efectivamente puedo escribirle a mi profesor y que él me mande un tema y dialogar sobre eso y definirlo. Entonces, sacar los objetivos que estén muy a largo plazo o que sean muy complejos de cumplir en el corto plazo, sino que nos vamos a enfocar en las metas y objetivos que van a ayudarnos en el hoy, a tener más claridad en el hoy y más tranquilidad en el hoy. Sobre la planificación y la claridad de las metas, lo que les sugerimos también es tener apoyos visuales sobre eso. Quizás que mi meta es, ok, empezar a escribir mi tesis y definir el tema, entonces voy a buscar la forma de que ese recordatorio visual de que esa es mi meta a corto plazo esté en alguna parte donde yo pueda verlo y leerlo todo el tiempo y sentirme motivado y que esa es mi meta. También nos podemos pensar como profesionales ya a largo plazo y pensar por qué empecé a estudiar esta carrera, qué es lo que me gustaba de ella, cuáles son mis ramos favoritos, cómo me veo de profesional, de manera en que nos motivemos recordando por qué estudias lo que estudias específicamente. Y sobre la planificación del día algo parecido, usar también muchos apoyos visuales referentes a cómo planificar el día, calendarios, post-it, agenda, Google Calendar o lo que sea que les ayude a tener esa seguridad o certeza visual de que eso es lo que tengo que hacer en el día y que sean planificaciones que también sean posibles de cumplir. Nada que no esté mediado por la situación. Solo lo que puedo cumplir y lo que sé que puedo cumplir y no más que eso, para que aumente la sensación de motivación también. Eso respecto a la desmotivación en tiempos de pandemia. Y para terminar, les quería presentar que esta temática y otras muchas que pueden ver ahora en pantalla se encuentran disponibles para descarga en el libro Guía de Supervivencia para Estudiantes en Tiempos de Pandemia. Es una publicación de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante con el Departamento de Calidad de Vida Estudiantil y la Unidad de Promoción de la Salud Psicológica. Les dejo para que vean todos los artículos que están disponibles, que están escritos por psicólogos y profesionales del centro de salud, que están pensados específicamente para las problemáticas que se presentan al estudiar en la educación superior en tiempos de pandemia. Son artículos que tienen consejos y guías prácticas también de cómo salir o superar o pensarnos en ciertos contextos que se nos presentan en la educación virtual. Y el libro está disponible para descarga en la página de la BRAE, brae.usach.cl, para que le puedan echar un ojo si hay algún tema que les interesaría abordar en él. Están escritos por nosotros, por el Centro de Salud y por profesionales de la BRAE. Así que es muy interesante para que lo puedan ver.